todos los libros de historia y a través de todas las universidades y a través de la cronología antes y después de Cristo. Cambió todo el evento. Hay un antes y un después de Cristo. Y yo quiero que podamos profundizar hoy en lo que pasó allí, en el Salmo 22. Tal vez usted no lo había visto de esta manera y no había visto el Calvario en esta manera en un salmo, pero quiero que me acompañe, si usted es tan amable, al Salmo 22. Es un salmo extenso y en el cual yo quiero leer y que le pongamos con detenimiento, atención a lo que estamos leyendo y podamos hacer sentido a lo que leemos. Así que yo estaré leyendo el Salmo, estaré explicando el Salmo y estaré apuntando a Cristo en este Salmo y estaré aplicando el Salmo a nuestros corazones. Salmo 22, cuando usted lo tenga, me dice un amén. Dice la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti y no responde, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo gusano soy y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos otros, muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca y como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y la lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en polvo de muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Rodaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto que me miran y me observan, y repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a recorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él se escondió su rostro, sino que cuando clamaron a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación.
Mis votos pagaré delante de los que temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le busquen. Vivirán vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden del polvo, y aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación, y vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciará que él hizo esto. Padre, gracias. Gracias porque este salmo nos lleva a los pies del Calvario. Y podemos contemplar lo que David, inspirado por su espíritu, escribe en este salmo. Y que cada uno de nosotros en este lugar podamos quedar asombrados por el glorioso Salvador, al cual se exalta en este salmo. Tu pueblo escuche hoy tu voz, y una vez más contemplemos la gloria de la cruz. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, iglesia. El Salmo 22 comienza con las palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras pueden sonar muy familiares a los que han leído la Biblia o han escuchado lo que ocurrió en la cruz hace más de 2000 años, porque precisamente estas fueron las palabras que Jesús dijo cuando estaba colgado en aquel madero delante de la justa y perfecto castigo de Dios hacia él. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero estas palabras fueron pronunciadas por primera vez no en la persona de Jesús. Estas palabras fueron pronunciadas por David en el Salmo 22. Jesús viene siendo descendiente de David, y en el contexto en el cual David está escribiendo este salmo, David está siendo perseguido por Saúl. David está buscado por todo el mundo, aún por su propio hijo Absalón, para quitarle la vida. David también venía de recibir unas consecuencias de su pecado por haber escondido su pecado ante Dios. Y David se sentía abandonado por Dios. Cuando David escribe este salmo, él estaba en un momento de agonía, un momento de sufrimiento. Era un momento donde su alma estaba en oscuridad. Él no podía ver la mano de Dios por ningún lado, el favor de Dios por ningún lado. Y él llama a Dios y le dice: Dios mío. Yo creo que usted, algunos de los que están en este lugar, pueden identificarse con David en el Salmo 22. David espera una respuesta, no necesariamente de por qué él estaba abandonado, sino por qué Dios no venía a su rescate. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no veo tu mano? ¿Por qué te siento lejos? El clamor del corazón de David era: Dios está lejos. Pareciera como si Dios no me pudiera ayudar. Y la palabra clamor en el original aquí es rugido de león, como un león que ruge. Así estaba David en este salmo. Dios mío,
Día y noche clamo a ti, día y noche. Tú no me respondes. ¿Estás demasiado lejos para responder, Dios? Porque precisamente David había escrito en el Salmo 20, 2 salmos antes, recordando que Dios responde en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob se ponga en alto, porque Él siempre responde. Ahora, ¿cómo es posible que yo clamo a ti? Ese es el corazón del salmista, y no escucho respuesta tuya, no veo respuesta tuya. Los enemigos me rodean, me quieren matar. Y yo de día y de noche continuamente yo clamo a ti y no encuentro descanso para mi alma. Mi alma no puede estar quieta. No puedo entender cómo Dios permite esta calamidad en mi vida. Si usted no ha estado en el Salmo 22, yo quiero decirte que en algún momento lo estarás. Algunos pueden decir, yo he estado ahí, yo he estado en el Salmo 22. Yo he estado en momentos donde siento a Dios ausente. Yo he estado en momentos donde no he visto la mano de Dios y he clamado y he clamado y he rogado y siento a Dios lejos. Y David recuerda, por amor a tu pacto, por amor a lo que tú le prometiste a tu pueblo, por amor a tu descendencia, versículo 3. Sin embargo, tú eres santo y tú habitas entre las alabanzas de Israel. Eres santo significa tú estás apartado, tú eres único, tú eres separado de los pecadores. Eso significa, pero tú eres santo. Yo clamo a tu pacto, sabiendo o apelando a que tú eres santo. La razón por la cual yo clamo a tu pacto es porque todo lo que tú haces es bueno. Fíjate bien, hay un clamor, hay una angustia, pero a la misma vez David no ha claudicado en sus pensamientos en cuanto a Dios. Él sigue siendo su Dios. Él sigue siendo el Dios en el cual había creído, había puesto su confianza y en el cual estaba aferrado a su pacto. Y él está diciendo, tú eres santo y como Dios santo tú no fallas nunca a tus promesas. Tus promesas son fieles y verdaderas. El Dios santo que habitaba en el templo sobre el arca del pacto entre los querubines es el que habita, y mira la palabra que él utiliza, habita en medio de las alabanzas de Israel. ¿Y por qué Dios habitaba en medio de las alabanzas de Israel? Bueno, porque cuando el pueblo de Israel alababa, era porque Dios había respondido una oración. Por lo tanto, Dios habita en medio de las alabanzas de Israel, porque las alabanzas de Israel eran un reflejo. Mi Dios es un Dios vivo que responde conforme a su gracia y misericordia. David lo reconoce. Y le dice, en ti, versículos 4 y 5, confiaron nuestros padres. Y fíjense bien, y tú los libraste. En ti clamaron y fueron librados. En el momento donde David no ve la mano de Dios, él se aferra al corazón de Dios. Decía Charles Spurgeon, cuando no veamos la mano de Dios, confía en su corazón, confía en su voluntad, confía en su pacto, confía en su palabra. En ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. La palabra que 3 veces utiliza en estos 2 versículos es confiar, confiar, confiar. Cuando tú confías en Dios, tú clamas a Dios. Aunque tu corazón se sienta destruido, aunque no entienda los motivos y los propósitos, tú clamas a Dios. Si tú no confías en Dios, no tendríamos ninguna razón para nosotros clamar a Él. Pero David entendió, tú eres soberano, tú puedes socorrerme, yo puedo clamar a ti. En ti confiaron ellos y nunca fueron defraudados, pero yo me siento defraudado. Mira el corazón de David. Yo veo en tu pacto, yo veo en tu palabra,
Yo veo en la historia de mi pueblo que cuando clamaron a ti no eran decepcionados. Pero yo me siento humillado, decía David. Yo me siento decepcionado. Yo siento que no me respondes. Me considero como un gusano, la palabra que utiliza David. Me considero una persona infrahumana. Versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. La gente pisa a los gusanos. Los gusanos se asocian a la decadencia, a la muerte, al oprobio, a la ridiculez, a los comentarios cortantes, a lo dañino, a la basura. Y David dice, así yo soy delante de ti, y así me siento delante de ti. Y se describe gráficamente a sí mismo. Soy derramado como agua, todos mis huesos están descoyuntados. En el versículo 14 y 15, mi corazón está como cera, se derrite en medio de mis entrañas, como tiesto se ha secado mi vigor, la lengua se pega a mi paladar. No he puesto en polvo, me has puesto en polvo de la muerte, dice soy derramado como agua. En otras palabras, me siento agotado. No puedo más. No me quedan energías. Siento como cuando mis huesos están descoyuntados. Si David fuera puertorriqueño decía, siento que tengo la rompehueso. Siento que me cayó la macacoa. Siento que me caen clavos y no para. Siento que estoy tratando de hacer limonadas con los limones, pero no puedo. Estoy paralizado del miedo. Ese es el corazón de David. Mi corazón se derrite en medio de mis entrañas. El calor de la presión, el calor de la prueba, el calor de los ataques. Se sentía que ya no podía más, que ya no tenía fuerza para luchar, como un tiesto que se ha secado, que no sirve para nada, como la lengua cuando se pega al paladar, que ya no puede hablar. David está al borde de la muerte. Versículo 15. Me has puesto. Y mira la palabra que utiliza aquí David. David, un hombre que conoce la palabra. Me has puesto en polvo de la muerte. El polvo de la muerte, ¿a qué le recuerda el polvo de la muerte? Génesis capítulo 3, versículo 19. Polvo eres y al polvo volverás. David decía, yo estoy a punto de volver al polvo, estoy al punto de morir. Por medio de las amenazas de mis enemigos, por medio de las amenazas de mis hijos, por medio de las circunstancias a mi alrededor, por medio de sentir que Dios soberano, que tiene el control de cambiar las cosas, no me está haciendo caso. Ese era el corazón de David. Versículo 16. Perros me rodean, me han cercado cuadrillas de malhechores. En el Antiguo Testamento el perro no era una mascota doméstica como la tenemos en el día de hoy. Donde todos tienen un perro en la casa. Incluso venía entrando aquí y había un perro que quería entrar aquí. Y decía, este perro está más espiritual que muchos en el día de hoy. Perro blanco que estaba ahí al frente. Ese no es el contexto cuando David está diciendo perros. Cuando David habla de los perros, era un animal salvaje, era un animal que devoraba las carnes muertas. Incluso cuando Jezabel, el juicio de Dios cayó sobre ella, fue arrojada del palacio, dice Segunda de Reyes 9, que fue devorada por perros. Los perros eran animales que comían carne muerta. Y David está rodeado, dice, por perro, en un sentido figurado. Estoy cerca de la muerte, me rodea por todos lados la muerte. Versículo 16, me horadaron las manos y los pies. La versión internacional lo dice de una mejor manera o más entendible. Me atravesaron las manos y los pies. Así se sentía David, obviamente en el contexto de los perros que lo devoraron. Puedo contar mis huesos, estoy como un esqueleto andante. No puedo ni siquiera pensar. Se repartieron mis vestidos. Él utiliza un refrán pueblerino donde se utilizaba en Mesopotamia ese dicho, donde se decía, el ataúd está abierto cuando alguien moría y la gente ya se servía de mis objetos de valor antes de que yo estuviese muerto o de luto, ya estaba hecho. Y eso pasa en el día de hoy. Todavía no ha muerto la viejita, ya están peleando por la herencia.
Ya está viendo que esto es mío, el carro es mío, la casa es mía, esto es del otro. Y comienzan a pelearse aún antes, lo que David está diciendo. Aún no me he muerto y ya están viendo cómo tomas mi lugar. Y yo creo que lo decía en particular por su hijo Absalón. Así que David se ve como muerto. Iglesia, los escritos del Nuevo Testamento, que hoy podemos escuchar a Jesús utilizando estas palabras en medio de su muerte, es porque Jesús tomó el Salmo 22, que prefiguraba lo que le estaba ocurriendo en la cruz del Calvario, y lo que le sucedió a David le sucedería a Cristo, solo que en una escala mucho más severa. Jesús conocía la ley, Jesús conocía la Torá, Él era la Torá encarnada. Y cuando Jesús está en la cruz, está diciendo, el Salmo 22 es lo que me está ocurriendo. Lo que está pasando con David, lo que pasó con David, eso es lo que está pasando conmigo, pero de una forma más escalonada. Y él toma el Salmo 22, en medio de la cruz, y Marcos dice, a las 3 de la tarde, Jesús gritó a gran voz las palabras que dijo David en un momento de agonía. Él toma esas palabras y él dice, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero yo quiero que usted pueda ver el contraste entre lo que acabamos de leer de David a lo que Jesús está pasando en la cruz. Mientras David fue amenazado, solamente fue amenazado de muerte, Jesús recibió el castigo de la muerte, no por manos de hombres solamente, sino castigado por Dios mismo en aquel lugar. La muerte no era simplemente una amenaza. David no murió en el Salmo 22. Jesús sí murió en el Salmo 22. La muerte era segura para Jesús, llevando el pecado de todo su pueblo en aquel lugar. Versículo 9, David afirma haber tenido una estrecha relación con Dios desde su nacimiento, desde mis entrañas, me formaste, estuviste conmigo, me sacaste del seno materno, me hiciste confiar en ti desde los pechos de mi madre. Esa era la convicción de David. Pero Jesús tuvo una relación más estrecha con Dios que la que David tuvo desde la eternidad. Desde la eternidad, el Hijo y el Padre existieron desde la eternidad, estaban unidos desde la eternidad. El Padre y el Hijo eran uno desde la eternidad. Cuando el Espíritu Santo vino sobre María, dice la palabra que el Espíritu vendrá sobre ti, dijeron los ángeles, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será llamado Hijo de Dios. No solamente David había conocido de que Dios lo había formado, es que aquel ser que había sido formado era Dios hecho hombre. Mucho más profundo. Juan 1:1, en el principio ya existía el Verbo, Jesús. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En el versículo 6, David dice que fue oprobio de los hombres y despreciado por el pueblo. Jesús está diciendo, yo soy Dios, yo soy uno con el Padre y yo somos un solo Dios. Hay una unidad perfecta. Mientras David dice, el pueblo me despreció. Cuando Jesús fue juzgado por Pilato, Mateo dice la palabra del Señor, que le quitaron sus ropas, le pusieron encima un manto escarlata y tejiendo una corona de espina la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano derecha, y se arrodillaban delante de Jesús y le hacían burla y le decían, salve rey, pudiste salvar a otro y tú mismo no te puedes salvar. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Lo escupían, tomaban una caña, le golpeaban la cabeza, volvían a latigarlo. Allí estaba el Cordero de Dios recibiendo el castigo que merecen los pecadores.
David destacó que estaba rodeado de enemigos, que los enemigos le amenazaban para matarle. Mientras Jesús estaba colgado en aquel madero, estaba recibiendo el castigo no simplemente de los sumos sacerdotes, de los escribas, de los ancianos, de los soldados romanos, pero él estaba recibiendo el castigo justo del Dios Santo sobre aquel cuerpo santo y perfecto que nunca había pecado, tomando el lugar de los pecadores, volviéndose enemigo de Dios en la cruz. Wow. David tenía enemigos que le rodeaban y sentía que Dios estaba lejos de él. Ahora Dios, en la persona de su Hijo Jesús, se vuelve Dios mismo, enemigo de Dios, en el aspecto de que el pecado estaba cargado sobre su Hijo. Dios no podía tener comunión con su Hijo, como dice el versículo 3, porque tú eres santo, y Él se había vuelto como los hombres. Él había tomado el pecado de los hombres. Dios no podía acercarse el Padre no podía acercarse a su Hijo Jesús. Versículo 8. David fue objeto de burla. La gente sacudía la cabeza. Que se encomienda al Señor, que lo rescate, porque en Él se deleitaba. Jesús fue objeto de una burla similar. Mientras pasaban por allí, decían: este no puede descender de la cruz, no puede bajarse de allí. Dice que Él es Dios, pero no puede bajarse de allí. Se burlaban de Él. Versículo 15, David dice: como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se pega a mi paladar. Juan 19, 29, Jesús en aquel lugar, dice la Escritura, que cuando estuvo a punto de expirar, dijo: tengo sed. El Salmo 22 no es simplemente que Jesús tomó los primeros 2 versículos para decir que lo que le estaba ocurriendo era esos 2 versículos. No, a Jesús le ocurrió, y el Salmo 22 es una completa recopilación de lo que Jesús vivió en la cruz del Calvario. No simplemente los primeros 2 versículos, los primeros 3 versículos, todo el Salmo 22. Cuando Jesús lo dijo en aquella cruz, esto es lo que está ocurriendo en mi vida. David dijo: me has puesto en polvo de muerte. Jesús en Getsemaní oró y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo sé que yo voy rumbo a morir, y yo sé que yo voy a recibir el castigo del derramamiento de la copa de la ira de Dios. Yo sé que yo voy a pasar eso. Versículo 16 dice: me traspasaron las manos y los pies. Las manos y los pies de Jesús fueron realmente traspasados al ser clavado en la cruz. No simplemente de una forma metafórica, como David lo estaba diciendo acerca de los ejemplos que utilizó de la espada, de la bestia, del león. Él está siendo realmente atravesado, sus manos y sus pies, en la cruz del Calvario. Versículo 18, David dijo: se reparten entre mí sus vestidos, ni mi ropa echan suerte. Los 4 evangelios hablan precisamente que los soldados romanos repartieron los vestidos de Jesús. En el evangelio de Marcos dice que cuando le crucificaron, repartieron sus vestidos y echaron suerte sobre ellos para decir quién tomaría cada cual. Lucas dice, Juan relata, que Jesús, luego de haber tomado vino agrio, Jesús dijo: consumado es. Inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Jesús murió. David no murió en el Salmo 22. Lucas dice que Jesús murió encomendando su cuidado de su alma al Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Iglesia, yo quiero que usted pueda ver en la mañana de hoy que cuando Jesús en la cruz citó el Salmo 22, Él tenía en mente todo el
el Salmo 22. No una parte del mismo, todo el Salmo 22. Lo que le ocurrió a David me está ocurriendo a mí, punto por punto. Yo estoy cerca de la muerte, los enemigos vienen por mis ropas. Versículo 19, pero tú, oh Señor, aquí cambia el discurso, aquí cambia el hablar, aquí cambia el tono, David. Estoy cerca de la muerte, los enemigos se dividen mis ropas, pero le ruega a Dios por segunda vez y le dice, tú, Señor, no estás lejos, fuerza mía, apresúrate a recorrerme. Mira el cambio. Es la primera vez en todo este salmo que la palabra Yahweh, Señor, aparece. Y es un recordatorio, siempre que veamos la palabra Jehová, que es traducida como Señor, que viene de la traducción Yahweh, la palabra impronunciable en el tetragramatón, donde era una Y, una H, WH, algo santo, no pronunciado por los labios. Aquí y en toda la Biblia siempre se refiere al Dios del pacto. Y le dice, a ti, Señor, utilizando al Dios, como vimos el día miércoles en el estudio, la promesa de segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 11 al 16, a ti te daré reposo de todos tus enemigos, la promesa del Mesías, y tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Recuerda al Señor de tu pacto. No te alejes, fuerza mía, apresúrate a recorrerme, tú eres el Dios del pacto. Tú cumplirás lo que prometiste. Y le dice, fuerza mía. Cuando no tengo fuerza, tú eres mi fuerza. Versículo 20 al versículo 21. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos del búfalo. Respóndeme. Fíjate cómo describe a sus enemigos como animales salvajes. Y ahora se centra y los utiliza para aquel que tiene el poder de librar su alma, de rescatarlo de donde él estaba, de la boca de los leones, de los cuernos del búfalo, de los búfalos, de la espada afilada. Sálvame, oh Dios, de todas estas amenazas. Y parece que al fin, luego de un gran clamor, Dios respondió a David. Dios rescató a David. Dios salvó al fin a David de aquella angustia en la cual él se encontraba. Y eso cambia el corazón de David, cambia la alabanza de David. Versículo 22 al versículo 23, al versículo 31, hay un gozo en David porque había respondido Dios su oración. Mira la alabanza de David en el versículo 22. Alabaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Tú me has respondido, Dios. Tú no has dejado en vano mi oración. Tú has escuchado mi gemir. Y en medio de la congregación yo te alabaré. Mira un giro completo de la forma en que David estaba hablando hasta el versículo 20. Y en el versículo 21 hay un cambio. Tú eres el Dios que ha respondido y yo quiero adorarte en medio de la congregación. Quiero contar lo que tú has hecho en mí. Quiero contar lo que tú has producido en mí. Y mira las acciones, los verbos que él utiliza. Y le dice, alábenlo, glorifíquenlo, témanle.
Porque Él es un Dios vivo, un Dios real, un Dios que escucha y lo hace con entusiasmo. Glorifiquen al Señor, alaben al Señor, el esplendor del Señor, el temor del Señor, reverencia a Él. David da la razón para que la casa de Israel, la congregación de Israel, pudiera glorificar y alabar y temer a Dios. Y mira lo que dice el versículo 24: porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado. Cambio de perspectiva. Yo puedo ver que el Dios al cual clamo no es que simplemente las oraciones no pasan del techo, es que Él es un Dios soberano. Él tiene su tiempo y Él va a obrar conforme a su propósito. Él no se está escondiendo de ti. Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. Parecía que Dios despreciaba la aflicción de David, pero ahora queda claro: tú no has despreciado mi aflicción. Parecía que Dios escondía su rostro de David al no responderle, pero en el versículo que acabamos de leer queda claro que Dios no escondió su rostro de David. Al contrario, cuando clamó al Señor, lo escuchó. Así es como hiciste con mis antepasados, así es como lo estás haciendo hoy. Tú has escuchado mi oración. Y esto producía un corazón en gratitud, en alabanza. Versículo 25: de ti viene mi alabanza en la congregación. Cuando me acuerdo de tus promesas, cuando me acuerdo de tu auxilio, cuando me acuerdo de tu fortaleza, cuando me acuerdo de lo que tú me has librado, cuando me acuerdo de quién tú eres, de ti viene mi alabanza en la congregación. Lo que produce alabanza en mi corazón es reconocer quién tú eres y lo que tú has hecho en mí. De ti viene mi alabanza en la congregación. Porque Dios me rescató, porque Dios me libró. La congregación de los santos escuchaba a David decir: Señor, tú eres bueno. David no era un adorador apático a lo que Dios había hecho, iglesia. Y me temo que muchas veces caemos en la apatía porque olvidamos quién es Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas. Olvidamos que de Él es que viene la alabanza, de Él es que viene ese deseo de mis entrañas de poder adorar a nuestro Dios. Dios había salvado a David. Dice que le hizo una promesa de ofrecer sacrificio, un voto a Dios, en el cual se daba, cuando se presentaba este cordero, se repartía entre las familias de Israel y todos podían ser parte de esa gratitud de David. El pueblo comía juntos, adoraba a Dios por medio de aquel sacrificio, bendecían a Dios por lo que Dios había hecho. Versículo 26: los pobres también comían y se saciaban de lo que el Señor había hecho y la alabanza de David. Y hay un círculo continuo hasta el versículo 31 de alabanza por lo que Dios había hecho. Este es el corazón en la alabanza de uno que estuvo al borde de la muerte. Versículo 27. David recuerda ese pacto y ese voto en el cual yo he presentado el sacrificio. No es simplemente para Israel. Esa promesa que Dios dio a David, donde le levantaría casa a David, no es simplemente para el pueblo de Israel. Versículo 27: todos los términos de la tierra se acordarán y volverán al Señor, Dios del pacto, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Mira el alcance universal del pacto. David lo entendía. Esto no es simplemente para la casa de Israel, es que todos los términos de la tierra adorarán y se acordarán y volverán al Señor. Y miren en particular la palabra que utiliza, la misma promesa que Dios le da a Abraham al pacto: y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
Abraham, sal de donde tú estás y mira al cielo. De la misma forma en la cual puedes ver las estrellas que no pueden ser contadas, así será tu descendencia. Y por medio de tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso es lo que está apelando David. Todas las naciones de la tierra te alabarán, trasciende a Israel, el mundo entero te adorará. Iglesia, qué visión la de David. Con menos, hoy lo podemos ver, pero tenemos toda la revelación completa. Tenemos de la A a la Z de la revelación de Dios en la Biblia. David no lo tenía y ya David lo había visto por fe. Yo creo lo que Dios había dicho en su pacto. Todas las familias de la tierra le adorarán. Versículo 28 le da las razones de esta alabanza universal, porque del Señor es el reino y Él gobierna todas las naciones. Él es el Rey del mundo y todo el mundo debe adorar a ese Rey. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán y se postrarán delante de Él. Los que descienden del polvo, aún, mira la palabra que utiliza, los que no pueden conservar su alma, es decir, los que mueren. David creía en la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos no era simplemente una doctrina nuevo testamentaria. David creía en la resurrección de los muertos. Y es interesante porque en el Antiguo Testamento solamente como en 2 versículos aparece de manera clara la resurrección de los muertos. Uno está en Daniel capítulo 12 versículo 2 y el otro está en Isaías capítulo 29 versículo 29, donde dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para el castigo eterno, para el desprecio eterno. Y David está usando estos versículos para decirnos: los que duermen, los que no tienen vida, los que están en el polvo, un día se levantarán y adorarán al Rey. Iglesia, esto es el evangelio de la A a la Z. La muerte de Cristo, que no se queda en la cruz, sino que le va a dar vida a la posteridad que le servirá. Versículo 30 al 31, la posteridad le servirá y esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Anunciarán que Él ha hecho esto. Él recibirá gloria, Él recibirá alabanza, Él recibirá exaltación. Y ese es el mandato misionero. La posteridad que le servirá es esta que está aquí en el día de hoy. La posteridad que servirá serán los hijos y los hijos de tus hijos que un día confíen en el evangelio. Y entonces ellos anunciarán la justicia a un pueblo por nacer. Tú y yo somos ese pueblo por nacer, que estamos aquí sentados. David lo vio muchísimos años antes, al cordero, y lo que sucedería después de que aquel cordero resucitara. Y ese es el centro de su predicación. Ese es el centro de este salmo. Su justicia a un pueblo por nacer, y anuncia lo que Él ha hecho. Dios me ha liberado, Dios ha actuado, Dios va a rescatar a su pueblo. La muerte es segura, pero después del polvo y de la muerte, Dios los va a rescatar. Quiero terminar viendo a Cristo en los versículos siguientes, del 16 en adelante. Cuando Jesús otra vez citó el Salmo 22, Jesús tenía en mente todo el Salmo. Y cuando Jesús dijo: tú eres santo y no puedes y no me responde, es precisamente porque Dios Santo estaba castigando a su Hijo como pecador. No puede haber comunión entre un Dios Santo y el pecador. Pero también Jesús sabía el resto del Salmo y Él proclama que Él puede rescatar aún después de una muerte segura.
Dios rescató a David. Escuchen mi iglesia. Jesús resucitó de la tumba y fue rescatado por el poder del Espíritu en medio de su sufrimiento, en medio de la muerte, en medio de la agonía que Jesús recibió en la cruz. El Cordero fue levantado de la muerte. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado por los principales y los escribas y lo condenarán a la muerte y los entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Levantó a David de su sufrimiento, levantó a Jesús de la muerte. Jesús conocía todo el Salmo. Incluso mientras moría en la cruz, a la luz de la Pascua, comenzó a abrirse paso, porque el Dios que rescató a David de una muerte segura, también rescataría a su hijo de una muerte segura. Fue abandonado, pero no para siempre. Abandonado por el Padre, porque tú y yo lo representábamos, pero no para siempre. Jesús fue el primero en resucitar de los muertos. El resto de la humanidad que cree en Cristo resucitará también de los muertos, porque sonará la trompeta y dice la Escritura, y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque Cristo resucitó y venció, nosotros también resucitaremos. Jesús dijo a sus discípulos: seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando Cristo vuelva, la alabanza universal se escuchará por toda la eternidad. De todo linaje, pueblo, lengua y nación adorarán el cántico del Cordero, porque tú eres digno y fuiste inmolado. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Eso es lo que ocurre cuando los redimidos estemos toda la eternidad con Él. David cierra el Salmo 22, versículo 30 al 31. La posteridad le servirá. Esto dirá del Señor hasta la generación venidera, y vendrán y anunciarán su justicia a un pueblo por nacer. Este es el mandato de las misiones. Aquí estamos hoy, iglesia. ¿Dónde estamos tú y yo hoy en el Salmo 22? Como iglesia, en el versículo 30 y en el versículo 31. Proclama la liberación del Señor. El centro del mensaje: Él lo ha hecho. ¿Cómo terminó Jesús en la cruz? Diciendo: consumado es. Él lo ha hecho. Ese es el eco de este salmo. Cuando Cristo Jesús gritó: consumado es. No fue un grito de derrota, fue un grito de victoria. Esa es la comprensión del propósito de Dios en David en este salmo. Con menos revelación, pero inspirado por el Espíritu. Y Jesús había terminado su obra redentora. Pagó la culpa, derrotó el pecado, derrotó la muerte, consumó la justicia eterna de Dios como Cordero Pascual, y Dios le dio paso a la nueva creación. Nueva creación que comenzó desde el día en que Cristo murió y resucitó hasta que Cristo regrese por segunda vez, donde dice la Escritura que allí no habrá más pecado, allí no habrá más muerte, allí no habrá más luto, allí no habrá más Salmo 22, allí no habrá más llanto, porque el Cordero hace todas las cosas nuevas. El reino y el mundo, como terminó el Salmo 30, el versículo 31, al 30 y el 31, el reino del mundo ha venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, versículo 15. Consumado será por toda la eternidad el reino. Esperamos el reino perfecto de Dios.
Seguimos viviendo en un mundo pecador, en un mundo corrompido, en un mundo donde muchas veces vamos a sentir a Dios lejos, en un mundo donde hay injusticia, en un mundo donde muchas veces le decimos, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero mientras sigas diciendo, Dios mío, tu fe no se ha movido. Porque tú sigues creyendo que aunque no lo escuche, aunque no lo sienta, ni aunque no responda, la fe no es mover a Dios para que haga lo que tú quieras. La fe es seguir creyendo en Dios, aunque lo que tú quieres no ocurre. Eso es fe. Lo demás se llama la linda. Que te dan lo que tú quieres cuando tú quieres. Eso no es fe. Fe es permanecer clamando a Dios, aunque parezca ausente. Eso es fe. Fe es seguir creyéndole a Dios aunque no se me pare ni un pelo. Eso es fe. Fe es seguir confiando aunque mis huesos están quebrantados y mi alma está oscura. Yo sigo creyendo que tú eres mi Dios. Eso es fe. Mientras sigamos diciendo, Dios mío, nuestra fe sigue siendo intacta. Pero el salmista reconoce en el Salmo 37, joven fui y viejo soy, y no he visto justo desamparado. Dios nunca nos dejará desamparados, aunque eso es lo que sintamos. Salmo 37 dice que Él ama la justicia y no abandona a sus santos. El Salmo 94, porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad. Y esta promesa la tenemos mucho más de lo que el salmista pudo haber escrito, que todavía no lo había visto, pero tú y yo lo podemos tener como un sello de la seguridad de que Dios nunca nos abandonará. Jesús fue abandonado por Dios para que tú y yo nunca seremos abandonados por Él. Jesús fue abandonado en la cruz por el Padre como garantía de que tú y yo nunca seremos abandonados por el Padre. Si tú estás en Cristo, nunca seremos abandonados por Él. Pastor, hay momentos en que me siento así. Yo quiero que tú salgas de aquí por medio de la gloria de la cruz y a los pies de la cruz, viviendo una vida transformada por lo que ocurrió en la cruz, con la seguridad de que nunca serás abandonado por el Padre. Si tú has creído en Él, si tu vida está escondida en Él, si tú te has arrepentido de tus pecados y el Espíritu Santo mora en ti, Dios nunca te abandonará. David fue abandonado, se sintió abandonado, le despojaron sus ropas, pero Dios no lo dejó allí, Dios lo liberó. Jesucristo tomó el pecado de su pueblo, murió en la cruz del Calvario, fue abandonado por el Padre. Jesús fue desnudado, su ropa fue saqueada, fue puesto en el polvo de la muerte, pero se levantó. Y Él cuenta el nombre de Dios a la congregación, lo confirma por medio de su pueblo y su justicia ha sido declarada. Y así sucederá por todas las generaciones venideras. Dios ha obrado salvación al mundo por medio de su Hijo Jesús. Qué glorioso Salmo 22. David no podía entender que tantas personas iban a ser ministrados por medio de su abandono, por medio de su desesperación. David no sabía que tanta gente se podía identificar con él en el Salmo 22. Y David no sabía que Jesús tomaría ese salmo y decir, David, ese soy yo. Tú no llegaste a sufrir lo que yo he sufrido. David todavía no podía entender a cabalidad que las palabras que estaba diciendo eran palabras mesiánicas. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias porque hoy podemos venir a este salmo con una revelación
de la gloria de la cruz. Y que salgamos de este lugar para poder vivir a la luz de la cruz. Y Padre, si alguien en este lugar no ha conocido a ese Cordero crucificado y resucitado que acabamos de ver en el Salmo 22, que el poder de tu Espíritu Santo lo atraiga a ti, Señor. Y que Él pueda ser transformado a la luz de la cruz. Y que salga de este lugar viviendo a los pies de la cruz. Y que aquel Cordero inmolado que fue vituperado, despreciado, rechazado, que se volvió pecado y que fue castigado en mi lugar, tú abras los ojos del entendimiento, Señor, y pueda correr a tus pies y pueda arrepentirse de sus pecados y pueda venir hoy a los pies tuyos, Señor, en fe y arrepentimiento. Salva a tu pueblo, Dios, y sigue llamando y obrando conforme a lo que acabamos de ver en los versículos 30 al 31. Que puedan anunciar tu justicia, que puedan anunciar lo que tú hiciste y que puedan alabarte en medio de la congregación de los santos. Si hubiera alguien en este lugar que no ha visto lo que tú has hecho, no ha entendido lo que tú has hecho, el poder de tu palabra por su Espíritu lo traiga a convicción y corra y le diga ahí donde está: Señor, sálvame. Y que tu pueblo, redimido por tu sangre, pueda alabarte en medio de la congregación de los santos por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Porque tú nos desamparaste, porque tú nos proveíste Salvador. Y nunca, Señor, podremos alabarte lo suficiente ante una salvación tan grande, ante un sacrificio tan sublime, ante una obra tan inexplicable. Nunca será suficiente mi adoración. Pero eso no significa que porque no sea suficiente no debemos continuar con fuerza, con gozo, con reverencia, con entusiasmo, con temor, con regocijo, adorando tu salvación en Cristo Jesús. Todas las naciones digan: tú eres santo. Todas las naciones hablen y proclamen la salvación de nuestro Señor Jesús. Adoremos a nuestro Dios.